Pero bueno, ya vamos a comenzar. Muy bienvenidos a nuestro estudio. Yo me llamo Salvador Gómez y aquí estamos listos para comenzar de nuevo nuestra escuela en donde habíamos quedado. En las notas, y lo que puedo decir acerca de lo que hemos estudiado ya tenemos 4 partes. Esta va a ser la quinta. Y es porque le estamos sacando todo el jugo, ¿verdad? Estamos suprimiendo todo lo que podemos de estos estudios o esta escuela, la lección. Y ahora estamos en la parte número 2. La fe en Cristo nos hace hijos de Dios. Gálatas 3:26. Okay. Tenemos Biblia para poder buscar. Sí. A ver, vamos a leer lo que dice. Dice, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para descifrarlo un poquito, es decir, que llegamos a ser hijos de Dios cuando realmente creemos en quién es Él. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, exactamente. Entonces, al creer que Él es el Hijo de Dios y saber a qué vino, cuál fue su misión, qué significa su nombre, para quitar nuestros pecados. Entonces, al tener esta creencia, y nuestra creencia tiene que estar de acuerdo con nuestras acciones, ¿verdad? Al creerlo, llegamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Adoptados, ¿verdad? Sí. Todo aquel que cree en Él, realmente, ¿verdad? Todo aquel que tiene esa fe. Que confiesa, ¿verdad? Confesamos de corazón. De corazón, con acciones, todo. Ahí es cuando llegamos a ser hijos de Dios. ¿Ok? Sigue leyendo. ¿En dónde? Ahí en la lección, después de Gálatas 4, después de Gálatas 3:26. Y el Espíritu nos es dado porque somos hijos. Ok, Gálatas 4:6, ¿verdad? Dice así. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. ¿Ok? Recibimos su espíritu porque somos sus hijos. Entonces, sin la primera parte, que es creer por la fe en el Hijo de Dios, no podemos recibir su espíritu. Si entendemos eso, ¿no? Él manda su espíritu solamente a sus hijos. Y sus hijos lo reciben. ¿Por qué? Porque son hijos. Entonces, cuando las personas normales, que todo mundo dice, ¿verdad? En general, sin tocar en cuenta las demás denominaciones religiosas, sí. Todos se consideran hijos de Dios y todos dicen que es, pues, yo soy hija de Dios, Dios, pues en general. Creo que ya lo habíamos mencionado. En general, técnicamente se puede decir por creación,
Somos su creación. Somos hijos de Dios en ese sentido. Y esto abarca todo ser humano, ¿verdad? Ajá. Pero espiritualmente, Por la redención por la redención, que es en Cristo Jesús, esos son los hijos que Él está, los que reciben el beneficio del sacrificio del Hijo de Dios. okay, el beneficio del sacrificio quiere decir que cuando murió Cristo en la cruz. Sí, ajá, de ellos está hablando. Okay. Porque no todo el mundo lo recibe, ¿verdad? No. Ok, No entonces ahí es donde se separa, se hace una separación entre el que es hijo por redención y el hijo que es por creación. And then in general, we're created in His image, though, right? Sí, en general somos hechos a su imagen y todo, pero no todos van a poder recibir ese espíritu, al menos que lleguemos a aceptar hasta que acepta uno la verdad, a Jesús, su sacrificio, y solamente ellos son beneficiados y son herederos del Espíritu, porque eso es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, dos veces llegamos nosotros a ser hijos de Dios, por creación y redención. Es doble, ¿verdad? Ok, ya leímos, ahora vamos a seguir. ¿Quieres seguir leyendo? Dice. Entonces Pablo preguntó a los creyentes si habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos 19:2. Ok, vamos a leerlo. Dice, entonces les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Uh-huh. Ni siquiera hemos oído. Uh-huh. Así. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Why haven't they heard of it? Why haven't they? Because they weren't told yet. Ajá, ¿por qué? They weren't told ¿Por yet. qué no sabían? Ellos fueron bautizados por Juan, creo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese momento, en el bautizo de Juan, John the Baptist, uh-huh. Esa parte del mensaje no se les había enseñado. Juan dijo que él estaba bautizando para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Pero después vendría otro que iba a bautizar con ¿qué? Espíritu ¿Y verdad? Y fuego, me parece que dice así. Vamos a buscarlo mejor para que no me vaya a equivocar. Y Juan dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Verdad? Voy a buscarlo. Ok. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Uh-huh. Que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y y fuego. fuego. Ok. Entonces, Fuego. aquí está haciendo una distinción entre dos bautismos. ¿Sí o no? Sí, El de Juan, que es con para agua pecado. para arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Ajá. Es uno. Y él bautizaba con agua. Pero el que viene detrás de él, pero es antes que él, es Jesús, dice que iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Con espíritu y fuego. y con fuego. ¿Y cuándo sucedió eso? Fuego will be what, Jesus? Fire. En, sí, para Pentecostés. para el Pentecostés. Exactamente. ¿Qué pasó? Fueron bautizados con el Espíritu y había, dice, cloven tongues, de fuego. De fuego. Ajá. Cloven tongues. Ahí es donde se cumple lo que está diciendo aquí Juan. Ujú. Entonces, de ese momento en adelante, todos aquellos que se arrepintieron, fueron bautizados por Juan, hasta Jesús y sus discípulos. Bueno, Jesús mismo no bautizaba, pero sus discípulos sí, en el mismo bautismo de arrepentimiento con agua, ¿verdad? Okay. Entonces, el paso siguiente iba a ser bautizados en el Espíritu. Ujú. Y eso es desde el Pentecostés en adelante. Ujú. ¿Sí? Ajá. Ok, está clarito, vamos. Sí. Dice, ya leímos Hechos 19:2. Todas las cosas son nuestras. 1 Corintios 3:22. Todas las cosas son nuestras. Ujú. 3:22. Ay, Wow. ese le tocó ahí. No biggie. Ok. No harm, no foul. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y el 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ujú. Uh-huh. In English, how does that go? It says, whether Paul or Apollos or Cephas, which is Peter, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. And ye are Christ, and Christ is God's. Okay. Pero Dios no da bendiciones espirituales contra nuestra voluntad, por lo que debemos pedir. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Chapter 7, verse 7. Uh-huh. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ok, entonces lo voy a leer de nuevo. Dice, pero Dios no da bendiciones espirituales contra nuestra voluntad, por lo que debemos pedir. Entonces ahí está el Espíritu, ¿verdad? Entonces Dios no lo va a dar a alguien que no lo quiere. O que no lo pide. Pues es lo que le da a saber a Dios que lo queremos y lo pedimos, ¿verdad? Si lo estamos pidiendo es que lo queremos.
Si no lo estamos pidiendo es que no, realmente no nos ha llegado la importancia de necesitarlo, Ajá. ¿ves? Sí. Entonces, es muy importante. Con la seguridad de que Él lo dará de buena gana. Lucas, creo que es 2, 13. O maybe 11. No, va a ser 11. Lucas 2. No, 11. Va a ser 11. Lucas 11, 13. Luke. Ujú. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, a los que le pidan. Entonces, así como un hijo pide por los alimentos necesarios, ¿verdad? La leche. Ajá. Entonces también Dios da lo que sus hijos necesitan al que lo pide, al que lo pide. Entonces es algo que debemos estar pidiendo en nuestras oraciones, pedirle más por su espíritu, ¿verdad? Es, es como si fuera un alimento que ocupamos para vivir la vida cristiana. Muy bien, vamos a seguir. Estábamos, ok, Lucas 11:13. Esto hicieron los discípulos, Hechos 1:5-14. Esto hicieron los discípulos. Ujú. Hechos 1. 1. Espérame. Aquí está. Hechos 19. 19, ¿verdad? 19. ¿De dónde agarré uno? Oh, ok, me brinqué. Es 19:2. 19:2. Perdón. Ajá. 19:2 dice. Se les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No, ese ya lo habíamos leído. Sí estaba correcto. Sí. Ajá, sí estaba correcto. Es ¿O 1. es Ya, abajo? es 1. Ya habíamos Lucas leído es eso. Hechos 1 al 5, 1 del 5 al 14. No, es 1, 5 y 14. Si ves la Oh, coma, ujú, entonces Hechos 1, y 14. ajá, capítulo 1, verso 5 primero. Porque Juan, a verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de muchos días. Ahora el 14. Juan 14. No. Del mismo capítulo. Hechos 1, al 14. 1:14. Hechos 1:14. Uy, no lo tengo. Todos estos perseveraban unánimes, y esa palabra unánimes estaban en el mismo modo de pensar, ¿ok? Un mismo sentido, un mismo propósito. Estaban unánimes, dice, ah, en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Ok? Y allí fue donde recibieron el Espíritu Santo. Después de. Ajá, en el Pentecostés. Y dice, su petición fue concedida, Hechos 2:4.
Estaban en oración pidiendo ¿qué? El Espíritu. Que es lo que estaban haciendo en el 1:14. Y luego 2:4 nos dice la respuesta. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Ujú. La promesa que les fue cumplida, Joel 2:28 y 29, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Dice, y esto también para nosotros. La posesión del espíritu es una unión con Dios. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que él, él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí este texto es un texto clave. Ujú. ¿Okay? Nos dice qué es lo que significa permanecer en él. ¿Okay? Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Sí? Entonces, lo que significa permanecer en Dios es guardar sus mandamientos. Amen. Sus mandamientos. Ajá. Si no lo estamos guardando es que no estamos permaneciendo en Dios. Entonces dice, y Dios permanece en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros. Esto es como lo sabemos. Ujú. Por el Espíritu que nos ha dado. Por medio del Espíritu. Es como es que se hace esto. ¿Sí? Excuse Ya, me. sí. Hello. Bye. You got the phone, please? The phone? Yeah. Thank you. Okay. Bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. Muy bien. Para 4:13. Primera de Juan 4:13 dice, en eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y para esto, Dios quiere que nosotros también guardemos sus mandamientos. Es la forma como sabemos que estamos en Él y Él en nosotros. Sí tiene sentido, ¿no? Yes. Ok. Ujú. Muy bien, dice, y nadie puede ser de Cristo sin ella. O sea, sin el Espíritu no podemos Ujú. pertenecer a Dios. Dice en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros, Romanos 8:9. Ujú. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esas son palabras fuertes, ¿verdad? Ujú. Son palabras fuertes. Pues Entonces, sí. el que dice que mora en Cristo, sin embargo, no guarda sus mandamientos. Bien dice la palabra de Dios también. Es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo hace las cosas del Espíritu, que es guardar su ley. Si tiene sentido, ¿no? Y la ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí. No la ley del, no la ley del
antigua, ¿verdad? Pues no, porque Ok. sabemos Es que, que mucha gente se confunde con eso. pues sí, y Yo me hubiera confundido si no estuviera estudiando, pero sí de eso se trata, ¿verdad? Que lleguemos de la ley. a comprender la distinción entre la ley mosaica, ¿verdad? La ley ceremonial, esas cosas fueron clavadas en la cruz cuando Cristo murió, porque Él cumplió lo que significaba, ¿verdad? Todas esas Ajá. cosas. Ya lo que es la Pascua, Pentecostés, todos esos se cumplen en Él, ¿verdad? Y al ascender al cielo, ya es el sumo sacerdote en ese santuario que Dios había hecho y no el hombre, ¿verdad? Y entonces de ahí en adelante ya se cumple todo en ese santuario, ¿verdad? Entonces quiere decir la parte ceremonial de todos los animales y todo eso Se terminó. en Cristo. Eso está bien clarito en los O sea, escritos. que vino a dar fin a ese tipo de ley. Ajá, Ajá. sí, esas a los leyes. sacrificios, hasta lo estudiamos en el libro de Daniel. Ajá. Ahí dice claramente que todo eso se iba a terminar. Tanto la fiesta como los sacrificios Ajá. que se iban a terminar en Cristo. Ahí se cumple la profecía. Ahí se cumple. Okay. Precisamente es la razón por la cual no es necesario que nosotros llevemos un cordero o un animal dependiendo a lo que, ¿verdad? Lo que uno puede dependiendo, Ofrecer, no, pues sí, ajá, porque era dependiendo de su dinero, ¿verdad? Dependiendo cuánto tenía. Si era una persona que tenía el dinero para comprar un cordero, pues es lo que era necesario. Una persona más pobre fue una paloma, ¿verdad? Pero representaba lo mismo, representaba a Cristo, ¿verdad? Que iba a morir por nosotros, por los pecados, ¿verdad? Uh-huh. Por medio de la sangre. Y eso está bien clarito en el libro de Hebreos también. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque es donde se confunde la mayoría. Y no hacen la distinción entre la ley mosaica, la ley ceremonial, con la ley de Dios, ¿verdad? Ajá. La Biblia nos da a entender de que la ley de Dios siempre ha existido, pero la ley mosaica, esa no, esa fue escrita por Moisés, por eso se llama así, ¿verdad? Y esos fueron representaciones o figuras de lo que Cristo iba a hacer aquí en este mundo, ¿verdad? Nos dan una lección acerca de la misión de Jesús. Pero bueno, habíamos quedado en Romanos 8:9, ¿verdad? Y ya lo leímos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y sabemos que Juan dice que todo aquel que permanece en él también guarda sus mandamientos. De esa manera sabemos que permanecemos en él por medio del Espíritu. Cristo la confirió a sus discípulos. Juan 20, 21 y 22. Vamos a Juan, el libro de Juan 20. Juan 20, 21 y 22 dice: Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paso a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Okay. Entonces, nos podemos imaginar un poquito aquí de qué forma les dio el Espíritu, ¿verdad? O sea, en las palabras, recibir el Espíritu, en esas palabras había respiración Sí. y de esa manera les dio el Espíritu, ¿verdad? Ujú. Para otras personas que malentienden lo que dice aquí, Ujú. malentienden lo que significa el Espíritu, dirían que al hablar Jesús salió otro ser de su boca, otro ser divino, Ujú. pero no es, eso no es lo que nos indica, sino No, que pues en, aquí dice todavía, a no sé ver, si en la tuya dice, a pero ver, aquí dice que sopló, habiendo dicho esto, sopló. habiendo dicho, en esas palabras, recibir el Espíritu, en esas palabras estaba el soplo, estaba, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se administra el Espíritu, por medio de lo que Dios dice a través de sus agentes. Jesús, siendo hijo de Dios, pudo repartir de él mismo el Espíritu. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos una buena idea de cómo es que se reparte, cómo es que Dios lo da. ¿Sí? Ok, vamos Por a medio seguir. de su palabra. Por medio de la palabra que proviene de sus instrumentos, ¿verdad? En esta ocasión que estamos leyendo aquí fue Jesús, de él mismo, ¿verdad? En otras ocasiones vemos que son ángeles, Ujú. pero también Dios nos lo puede dar a nosotros y nosotros lo podemos repartir también. Si tiene sentido, ¿no? Ok. Pues ya cuando está uno en, como dice él, estamos en Cristo, ¿verdad? Ujú. Y ya estamos, Y recibes de su ajá, ya espíritu. estamos, como dicen, en obediencia, estamos haciendo lo que él nos pide. Al, Entonces cuando ya recibimos el al Espíritu, recibir su palabra, recibimos de su espíritu. recibimos Para el ponerlo Espíritu. más clarito, ¿verdad? Ajá. A recibir su palabra, recibimos de su espíritu. Así como lo estamos viendo aquí. Este es un buen ejemplo de eso. Ok. Y se nos exhorta a ser llenos de ella. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino. Se está hablando aquí de el vino fermentado. No os enviaré. ¿Cómo? Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Ujú, sí. Más bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ok? Sí. Dice, lo recibimos por fe. Gálatas 3:2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? With faith. Ujú. Esa es la respuesta correcta. Por la fe. Dice, justo antes de dejar a sus discípulos para ir a los atrios celestiales, Jesús los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Y sin embargo, cuán raramente se presenta ante la gente y se habla de su recepción en la iglesia. Como consecuencia de este silencio sobre este tema más importante,
¿qué promesa conocemos menos por su cumplimiento práctico que esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por el cual se dará eficiencia a toda nuestra labor espiritual? ¿Si entendemos la pregunta? Está muy larga. Ok, vamos poco por poco, ¿ok? Ajá. Dice, justo antes de dejar a sus discípulos para ir a los atrios celestiales, Jesús los animó con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Ajá. Jesús los estaba consolando, ¿verdad? Sí. De que iba a venir otro consolador, hablando en parábola, acerca del Espíritu Santo, Ujú. ¿verdad? Y dice, esta promesa nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Tanto como a ellos, a nosotros para estos días también nos pertenece esa misma promesa. Dice, ah, Y sin embargo, y sin embargo, cuán raramente se presenta ante la gente y se habla de su recepción en la iglesia. O sea, es algo tan importante, y sin embargo, casi no se habla de esto. ¿Es no, cierto o no? ¿Cuántas veces has escuchado de esto en una iglesia? del Espíritu. Del Espíritu Santo, que cómo se recibe, quiénes son los que lo reciben, cómo permanecemos en él, todo lo que acabamos de estudiar. Sí, es raro, pero las pocas veces que yo escuché hablar de esto, era como que cuando te bautizas es cuando recibes el Espíritu Santo Mm. en el bautismo. Pero rara la vez se habla, es lo que está dando a entender, ¿verdad? Y si lo hablan, no lo hablan correctamente. Bueno, así ya desglosado, pues no. No, nomás es como superficial. Ajá, sí. Ok, Más dice, superficial. como consecuencia de este silencio sobre este tema más importante, pregunta, ¿qué promesa conocemos menos por su cumplimiento práctico que esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por el cual se dará eficiencia a toda nuestra labor espiritual? ¿Verdad? La pregunta no es una pregunta que si nosotros tenemos que preguntar, pero sí tenemos que comprender lo que está dando a entender. Dice, ¿qué promesa conocemos menos por su cumplimiento práctico? Que esta rica promesa del don del Espíritu Santo. O sea, la promesa fue esa, recibir el Espíritu Santo. Pues, La promesa se relata en cuanto al Espíritu Santo. De eso está hablando, ¿verdad? Ujú. Vimos vez tras vez en los capítulos de Juan, versos 14 hasta el 16, cómo Dios, a través de Jesús, estaba dándole saber la importancia de recibir ese Espíritu y la importancia de su partida, ¿verdad? Entonces Dios promete a ellos, así como a nosotros, este don, este regalo. Y dice, por el cual se dará eficiencia de toda nuestra labor espiritual. Entonces, lo tenemos que reconocer como algo que nosotros ocupamos para poder hacer una obra eficaz. ¿Sí? Una obra eficaz. Sin el Espíritu Santo solamente estamos gastando tiempo. Claro. ¿Verdad? O Sí. sea, ¿quién va a comprender si no tenemos el Espíritu? Dice, esta bendición prometida, si se reclama por fe, traerá todas las demás bendiciones en su estela y debe ser dada generosamente al pueblo de Dios. A través de las astutas artimañas del enemigo, las mentes de la gente parece incapaz de comprender y apropiarse de las promesas de Dios. Parecen pensar que solo las mínimas lluvias de gracia deben caer sobre el alma sedienta. El poder de Dios espera su demanda recepción.
y recepción, gracias. Y dice, el cristiano debe construir sobre el fundamento si quiere construir un carácter fuerte y simétrico. Si quiere estar bien equilibrado en su experiencia religiosa. De esta manera el hombre estará preparado para cumplir con las exigencias de la verdad y la justicia, tal como están representadas en la Biblia, porque será sostenido y vigorizado por el Santo Espíritu o el Espíritu Santo de Dios. El que es un verdadero cristiano combina una gran ternura de sentimiento con una gran firmeza de propósito, con una fidelidad inquebrantable a Dios. En ningún caso se volverá el traidor de encargos sagrados. El que está dotado del Espíritu Santo tiene grandes capacidades de corazón y intelecto, con una fuerza de voluntad y propósito que es invencible. Señora E.G. White. ¿Hay comentarios, hay preguntas? So, in order for him to give the spirits to his disciples, he had to go to the Father first, and he promised them he'll be back. That's correct. Yes. Pues sí. Pues sí, tenemos que realmente, ahora sí que convencernos a nosotros mismos, ¿verdad? De hacer esa, ¿cómo se dice? Aceptación, porque pues para poder recibirlo realmente, ¿verdad? Porque si no, no va a haber una transformación real. Realmente es el Espíritu que hace esa obra de convencer. De convencernos a nosotros mismos. De convencernos de nuestra necesidad. Y cuando vemos nuestra necesidad, le ocupamos más de su Espíritu, pues lo vamos a pedir. Eso va a venir. Y solamente así le podemos recibir. Y solamente así, porque el que no lo quiere, pues no lo recibe. El que no lo pide, no lo va a dar. Está solamente pidiendo. Sí. Solamente así. Solamente así lo podemos recibir, ¿verdad? Y se nos ha prometido de que se va a dar de una forma más gloriosa justamente antes de que Jesús venga, porque eso nos va a preparar para poder ascender con Él, especialmente para nosotros que le tememos a las alturas, pues, ¿verdad? Imagínate, o sea, va a ser una confianza inquebrantable poder confiar de que Dios te va a hacer subir al cielo y sin que tengas miedo. Es algo que nunca hemos experimentado. Pero sí se va a poder hacer, o sea, para las personas que logren tener este privilegio de llegar al cielo, ¿así van a llegar al cielo? Sí, está profetizado. Como habías comentado que la Nueva Jerusalén va a estar aquí, entonces aquí va a ser el cielo. Se va a establecer el reino. ¿Recuerdas que allí la señora estaba haciendo esa pregunta? ¿Qué es el reino que Dios estaba hablando? El reino que ahorita está en el cielo, la Nueva Jerusalén, lo va a establecer aquí en la tierra. Va a ser el centro de su reino. Aquí. Aquí va a ser. Aquí se va a hacer. En el mundo. Ajá. En este planeta plano. En esta planeta plano, sí. Wow. Pues está interesante. Porque yo pensé que ya estando, la Nueva Jerusalén aquí, ¿verdad? Entonces ya no habría necesidad de ir al cielo porque aquí va a estar todo el reino.
Sí, pero recuerda que hay un milenio, ¿verdad? Oh, Hay un milenio, entonces, bueno, más adelante ese es vamos a ver. otro tema. Lo vamos a ver, Otra lo vamos a clase. ver. Es más, Ajá. si llegamos a eso, ahí lo vamos a ver en la otra presentación. Ok. Pero en el milenio, para rápido, es cuando se nos dice la profecía de Juan, dice que el Satanás va a estar atado por sus por 1000 años, ¿verdad? Durante esos 1000 años, sus circunstancias, pues todos están muertos. Jesús ya había venido, era la séptima plaga, ya no hay habitantes para que él pueda engañar. Entonces las circunstancias de él lo tiene atado a eso. Todo está desolado, destruido completamente. No hay nada para que él pueda hacer durante ese 1000 años. 1000 años. Después de los 1000 años, durante ese tiempo lo que se está haciendo es los redimidos están uh, revisando los libros. Que por qué no está aquí fulano, fulana, mangana, todo, ¿verdad? Estamos ahí investigando esos libros y lo comparamos con la Biblia, porque la Biblia es la regla de, de estar dante, es lo que nosotros debemos basar nuestra fe, nuestra vida, todo tiene que estar de acuerdo con esto. Entonces, al compararlo, las vidas que no llegaron, pues vamos a estar de acuerdo con Dios. Y después de los 1000 años, después de ese tiempo, el reino de Dios, juntamente con los redimidos, baja. Y ahí dice en Juan, el del Apocalipsis, dice que yo vi el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? La nueva Jerusalén bajando desde el cielo, ¿verdad? Bueno, primero baja y luego Dios limpia toda esta tierra. Hay muchos detalles, estoy dejando mucho, ¿verdad? Pero Oh, sí, nomás es así como algo, un resumen. Un pequeño resumen de lo que de va lo a pasar. que va a pasar, sí. Se abre el cielo y baja de la nueva Jerusalén y se pone aquí en la tierra. Ahí Satanás comienza otra vez porque ya los muertos impíos resucitan y Satanás comienza a hacer su trabajo inmediatamente en cuanto ya ve que están resucitando. Entonces engaña otra vez y se incita a otra guerra. Ellos están allí preparando sus armas y todo para poder tratar de conquistar la ciudad de Dios, que algo que no es imposible, no van a poder, pero sin embargo Satanás es un engañador y es lo que él hace. Entonces cuando ellos están haciendo todo esto, pueden ver sus vidas en una pantalla. Yo no sé de dónde viene la pantalla, o nomás Dios les muestra sus vidas a todos los perdidos. De una vez a todos van a poder ver sus vidas y por qué no van a estar en la ciudad santa. Wow. Y al ver eso, ellos dicen, se hincan y le dan gloria a Dios, pero lo hacen de la manera como lo hizo Satanás. Cuando él estaba mal, ¿verdad? Sin embargo, se hincaba a Dios de esa manera, porque son forzados en ese momento para glorificar a Dios, de que Él tiene el poder, la gloria y todo, ¿verdad? Después de eso, tratan de levantar armas y Dios cae fuego del cielo y lo destruye a todos. Y ahí es donde se hace el lago de fuego y todo aquel que no creyó en el sacrificio del Hijo de Dios, rechazaron los mensajes que Dios les había dado tras las edades y ahí son lanzados todos.
los perdidos, los que no han aceptado. En resumen, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder. Sí. Y es lo que vamos a ir estudiando Still para recording? ver. ¿Ah? Still recording? Still recording, yeah.